La fachada del antiguo internado de León se alzaba imponente sobre una colina, con sus muros de piedra gris y tejados cubiertos de musgo recortándose contra el cielo plomizo de Castilla. Era un edificio vetusto, envuelto en un silencio denso, donde el viento parecía arrastrar fragmentos de voces olvidadas, chocando contra las vidrieras altas y polvorientas. Cuando los padres dejaban a sus hijos allí cada otoño, los rostros de los alumnos tenían una mezcla de nerviosismo y resignación. Sabían que entre esas paredes se desvanecerían los días en largas rutinas y estricta disciplina. Los dormitorios, estrechos y alineados militarmente, albergaban cada noche a decenas de escolares. Dormían en literas de hierro antiguo, bajo mantas ásperas que olían a humedad y a madera vieja. Muy al fondo, la luz de las farolas apenas conseguía colarse entre los postigos, y los pasillos estaban cubiertos de un oscuro barniz de historia y soledad. El eco de pasos lejanos se confundía con el rumor persistente de paredes que crujían al enfriarse. Una noche, a principios de invierno, ocurrió el primer suceso extraño. Pablo, alumno de 12 años, se despertó sobresaltado por un murmullo que no lograba distinguir. El reloj de la pared marcaba las 2:15, mientras la penumbra lo envolvía todo. Aguzando el oído, distinguió perfectamente una voz temblorosa y arrastrada, pronunciando su nombre desde el extremo opuesto del dormitorio. Al principio pensó que era una broma de sus compañeros. Aquellas noches largas, el aburrimiento y el miedo solían mezclarse en juegos pesados, pero al tratar de responder, notó cómo otro niño en la fila de literas también se removía intranquilo. No era el único que la oía. Pablo sentía un frío peculiar, un aire que no tenía dirección, que parecía salir del suelo y treparle por la espalda. Los rumores se disiparon por todo el internado al día siguiente. Algunos afirmaron haber escuchado lamentos, otros confesaron que habían visto sombras moverse por los rincones como si alguien merodeara en busca de compañía. Las noches siguientes, el miedo se instaló entre los alumnos. Las palabras se convertían en susurros, y los ojos evitaban perderse demasiado tiempo en el reflejo de los ventanales. Pero la situación se agravó la noche que, en mitad del silencio, las puertas de los armarios comenzaron a abrirse solas, chirriando con un sonido largo y lastimero que erizaba la piel. Más de un niño amaneció con los objetos personales revueltos y, en algunos casos, empapados de una humedad inexplicable que se filtraba incluso en los papeles guardados en las mochilas. La dirección del internado, presionada por la ansiedad creciente, intentó tranquilizar a los alumnos argumentando que se trataba de corrientes de aire o bromas entre los internos. Pero la inquietud en el aire era palpable. El frío nocturno se volvía más intenso y un olor penetrante, a desinfectante y moho, impregnaba los salones y pasillos cuando caía la noche. Fue hacia mediados de diciembre cuando el temor se apoderó abiertamente del internado. Varios estudiantes despertaron atemorizados durante la madrugada, paralizados y sin poder gritar. Sentían una presión en el pecho y una extraña presencia junto a sus camas. Algunos, al recobrar el control, decían haber visto figuras vestidas de blanco que se sumaban al ser iluminadas por el resplandor tenue de las lámparas de emergencia. Marta, una de las pocas chicas admitidas, llevaba días sin dormir. Una noche, mientras yacía inquieta, sintió unos dedos fríos rozándole la muñeca, como si alguien intentara sujetarla bajo las sábanas. Cerró los ojos y deseó despertar, pero en su mente se grabó una voz ronca que susurró su nombre, arrastrándose hasta la raíz de su oído. Lo peor fue durante una de las rondas nocturnas realizadas por el profesor Javier. Llevaba una linterna y un llavero pesado que hacía sonar voluntariamente para anunciar su presencia. Esa noche decidió recorrer el antiguo sótano, un espacio clausurado hacía décadas,
llenos de cajas polvorientas y papeles amarillentos que apenas se sostenían sobre estanterías carcomidas. Cuando su linterna iluminó la esquina más remota, distinguió con un escalofrío de terror la silueta de un hombre encorvado y con la cabeza gacha, descalzo, que al notar su presencia desapareció tras una columna de ladrillo. De regreso a la oficina, Javier consultó a una de las maestras más ancianas, doña Adelaida, quien llevaba más de 20 años trabajando allí. Ella se persignó y, casi en susurros, reveló que el internado se había construido sobre los restos de un antiguo hospital psiquiátrico, devastado décadas atrás por una epidemia durante la posguerra. Muchos de los internos murieron en aislamiento y, según la tradición oral transmitida entre el personal antiguo, sus almas nunca encontraron la paz. Las noches siguientes, las experiencias paranormales se intensificaron. En los pasillos, las luces titilaban y los interruptores parecían funcionar a voluntad propia. Por las mañanas, los encargados hallaban puertas que habían sido cerradas con llave abiertas de par en par, y en los espejos de los baños quedaban cada vez más seguido las marcas de huellas pequeñas, como si niños invisibles intentaran salir de allí. Comenzaron entonces a suceder casos de parálisis colectiva, donde varios alumnos amanecían incapaces de moverse, con los ojos abiertos de terror, balbuceando frases inconexas sobre voces que les ordenaban quedarse quietos y no pedir ayuda. Un médico local fue llamado y, extrañado, no pudo encontrar explicación lógica a lo que ocurría. El horror alcanzó su punto culminante cuando, durante una fuerte tormenta, se fue la luz en todo el internado. Los alumnos agrupados en el gran comedor escuchaban el silbido del viento y el golpeteo implacable de la lluvia a los ventanales. De pronto, un inconfundible coro de voces infantiles empezó a recorrer el edificio. Eran susurros lastimeros y a la vez melódicos, llenos de tristeza, mezclados a veces con risas que no pertenecían a nadie presente. El sonido ascendía por las escaleras, se filtraba entre las puertas cerradas y helaba la sangre de quienes lo escuchaban. A la mañana siguiente, después de una noche en que nadie pudo dormir, los alumnos y maestros descubrieron que en la pared del pasillo principal había aparecido, escrita en la humedad, la palabra ayuda, repetida muchas veces, como garabateada por manos temblorosas desde el interior mismo de la piedra. El director, presa del pánico, consultó a expertos en fenómenos paranormales, quienes recorrieron el edificio y recogieron psicofonías. En las grabaciones, una y otra vez, se oían gemidos y la palabra madre pronunciada con voces deformes. Tras varias semanas de actividades suspendidas y con la prensa husmeando en la reja de la entrada, la noticia se filtró. El internado de León había sido escenario de multitud de apariciones, de voces imposibles y fenómenos inexplicables. Muchos alumnos no quisieron regresar tras las vacaciones, y quienes quedaron lo hicieron sin poder sacudirse el peso de las noches de terror. Se dice hoy entre los habitantes de León que ese edificio ya no volvió a ser el mismo. Cualquiera que atraviese el antiguo internado al caer la noche puede oír aún, si escucha con atención y el viento sopla desde el norte, un coro de voces de niños repitiendo nombres en busca de alguien que los escuche, prisioneros eternos de la historia oscura que marca esos muros.